veíamos el libro de... ¿Alguien se acuerda? Correcto, el libro de Marcos, capítulo 13. Estábamos viendo ese mensaje que ya lo habíamos leído en ocasiones anteriores, pero lo veíamos ahora en una enseñanza que, por cierto, no se subió al canal de YouTube porque me auxilié del pizarrón, entonces iba a ser ilógico, y la indicación que di fue que no se subiera precisamente por eso, porque no estaba el complemento de la pizarra. Entonces ahí sí es posible que haya confusión o una interpretación diferente. Entonces por eso ven que esa predicación en particular no se subió al canal de la iglesia. Solamente para retomar y recapitular un poquito de esa enseñanza, de lo que decía el libro de Marcos, que también está en el libro de... No, hoy no, gracias. En el libro de Marcos, y que también se repite en Lucas, que está muy similar. Y hablábamos eso de la enseñanza y de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que Dios tiene y cómo la gente o el pueblo se acerca a Dios. Y no sé si te acuerdas que lo vimos una forma concéntrica, y centros y círculos que iban de lo exterior al interior, y el interior principal era Cristo, y los círculos más exteriores eran personas. Veíamos ahí a las multitudes, veíamos ahí también gracias, a los siervos, veíamos ahí también a los apóstoles, y veíamos a los amigos, círculos que se iban cerrando cada vez más, pero que estaban más cerca de Cristo, y que de ellos recibían una enseñanza totalmente diferente. Y eso fue complemento de lo que estábamos viendo. Y algo que dimos después, si te acuerdas, es algo que menciona mucho de la referencia que tenía Cristo, y que hace referencia al libro del profeta Daniel. Y en ese capítulo de Marcos 13 está referenciando Cristo el capítulo número 9 del libro de Daniel. Y ahí lo leímos hace 15 días también, precisamente como parte del contexto de la predicación y del estudio que vamos a estar llevando en estas semanas también, que es muy importante. El libro de Daniel tiene muchos simbolismos y muchas cosas ocultas en su interior, y vamos a empezar a verlos a través del Espíritu Santo, y esperemos encontrar lo que queremos nosotros. Generalmente queremos encontrar las fechas y sucesos y relacionarlos con lo que está pasando actualmente, pero vamos a ver lo que en realidad la palabra nos quiere decir a nosotros. Y eso es muy importante, porque de ahí viene mucho lo que hemos estado hablando, del contexto de que tiene la palabra en realidad, y la interpretación que le da mucha gente cuando lee la escritura o cuando le quiere dar un significado y la adecua a sí mismo. Y esa es la gran verdad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué piensan en algunos lugares, ayer lo platicamos con mi familia, por qué en algunas áreas del mundo, cristianos también, dicen que Dios es mujer, o que debe haber una representación de Dios en versión femenina? Por ejemplo, la iglesia coreana tiene mucho esa corriente hacia la parte de ahí. Y lo traigo a colación porque ha sido en base a una interpretación que se le ha dado a la palabra, ¿no? Y así muchas cosas que se han interpretado se les ha dado una aseveración, y se les ha dado también una connotación y una aplicación. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hace 15 días también te decía que estoy orando porque es importante el preguntarle a Dios y que nos revele si estamos haciendo las cosas bien, no según nosotros, sino según Él. ¿Vale? Y te decía un ejemplo muy importante, el rol de la mujer en la iglesia, que eso es muy importante, y que creo yo que ha habido cosas ahí mal manejadas, mal interpretadas y manipuladas en muchos sentidos. Y yo estoy orando a Dios para que Dios muestre las cosas que deben de fluir de una manera diferente, porque dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. Y si no las hace, ¿por qué hacerlo nosotros? Pero hay que ver también los contextos y las cosas, amada iglesia. Y eso es muy importante, así que te pido, como te lo pedí hace 15 días, que me ayudes a orar precisamente para que Dios
revele y muestre y destrabe ese tipo de cuestiones que tienen que terminar con muchos moldes y terminar con muchas cosas que tienen las iglesias y que no le permiten crecer ni ir adelante. Entonces, vamos a ubicarnos ahí en el libro de Daniel, amados hermanos, hermanas. Libro de Daniel, capítulo 9. Eso creo que lo hemos leído muchísimas veces. Ya has leído los capítulos previos en el libro de Daniel. Ya pasó lo del horno, ya pasó lo del foso de los leones, ya pasó la escritura en la pared, ya pasaron muchas cosas que habla el libro de Daniel. 9, capítulo 9, verso 1. Y a partir de este capítulo, en los que restan del Daniel, que es hasta el 12, empieza Dios a darle mucha información y palabra profética para el futuro. Y ahí hay muchas imágenes y veías, ahí se ve la aparición angelical de Gabriel, se menciona a Miguel, incluso la aparición de quien le está hablando a Daniel, que no es una persona, sino la manera en que lo describe. Eso lo veremos más adelante en los estudios, también en estas semanas, de quién es y por qué le da ese mensaje. Habla de representaciones de reinos, de reyes, de príncipes, habla de principados también. Daniel tiene mucho que ver con la cuestión del Apocalipsis, sí, y tiene muchas complicaciones en ese sentido. Y digo complicaciones porque esas complicaciones son las que generalmente se utilizan como una coyuntura, para cuando no le entiendo le doy el significado que creo yo que debe de llevar. Y entonces, así es. Verás, por ejemplo, en internet que dicen, Trump es esto, y Trump encaja aquí, y este encaja acá, así como encajó Carlomagno, y así como encajaron otros reyes y otros reinos históricamente en esas descripciones bíblicas, y ahí están. Y dicen, no es que aquí habla de este, y este fue aquel, y este fue el otro. Yo no sé si fue así o no he tenido tiempo de verlo, soy honesto en ese sentido. Y sería fácil decirte, y te podía pantallar bien bonito, decirte, mira, esta revelación va aquí, pero Dios me libre de hacer eso. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel está muy conectado con la parte del Apocalipsis, en la parte final de muchas cosas. Pero vamos a irlo viendo, y Dios va a revelar lo que tenga que revelar, lo que Él quiera revelar, y lo que tenga una aplicación a nuestra propia vida. Y eso es lo que quiero hacer hoy, bajar esa aplicación a nuestra vida de lo que hizo Daniel aquí, y lo que habla su palabra de Dios aquí. ¿Ya lo tienes ahí? Daniel 9, capítulo 9, verso 1. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Cristo. Oración de Daniel por su pueblo, por su gente. Es decir, la oración que iba o estaba haciendo Daniel tenía un propósito e iba encaminada específicamente a alguien. ¿A quién? A su pueblo, a la gente. Algo vio en el pueblo que necesitaba algo de Dios, que mueve su corazón a que empiece a orar. Y es una oración muy hermosa que ojalá tengas tiempo de leer en tu casa. Después, no voy a leer todo el 9. No, solamente una parte inicial. Dice así en el nombre de Cristo 9.1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Así dice el 1 y dice el 2, ¿verdad? De 9.1 de Daniel. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Bien. ¿Te acuerdas que eso es lo que cita Cristo? Habla de la abominación desoladora, que más específicamente aquí en el 9.27 de Daniel lo cita otra vez. Por eso Cristo retoma esa parte y habla de Daniel, y dice, el que lee entienda. Incluso Cristo dice esa parte en el libro de Marcos, dice, el que lee entienda esto. Y habla de la abominación desoladora y cita a Daniel en este capítulo, pero en el 9.27, un poquito más adelante. Y aquí hay algo importante, te voy a explicar por qué. Porque te estoy leyendo desde el principio, porque algo
empezó a notar Daniel. ¿Qué estaba leyendo Daniel? ¿Qué le llamó la atención? O sea, él estaba leyendo Jeremías y algo vio, algo notó, algo el Señor le hizo sentir, no lo sé, porque eso fue algo de Daniel. Pero dijo, aquí hay algo. Y dice, ¿no? Algo, no sé qué sería, qué leyó, qué vio, que le llamó la atención y que movió a Daniel a iniciar una oración extensa por el pueblo del Señor. Algo vio. No sé, y no lo dice aquí la palabra, ni lo expresa Daniel. Sencillamente dice, y aquí, mira, la palabra es hermosa, ¿sabes por qué? Porque si fuéramos un poquito más analíticos y fuéramos nosotros un poquito más concienzudos, te aseguro que podríamos ir a un libro de historia y consultar precisamente más o menos qué tiempos fueron, porque eso es histórico. Y aquí habla de los periodos y habla del rey Darío, los reinados, y habla del primer año. Y estoy seguro que casi podríamos fecharlo exactamente si tuviéramos o buscáramos históricamente los registros de todo esto. Sí, sí, sí. Y entonces habla de eso, o sea, habla del tiempo de Daniel, el tiempo presente del rey Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, y dice que en su primer año de reinado, o sea, podíamos fecharlo exactamente el tiempo que fue. Eso es lo maravilloso, porque entonces esta parte de la palabra es comprobable en ese sentido. Y mira el 2, dice, yo, Daniel, pude entender. No sé cómo digan las versiones que tienen ustedes, hermanos, en el 2. Ajá. Amén. Hermana, ¿cómo dice esa versión? A ver. Ajá. Ajá. Ujú. Ah. Ajá. Ajá. Gracias. Si te das cuenta, la lectura de esa versión está al revés en el orden. Y esa es una forma de redacción solamente, ¿eh? Se utiliza perfectamente y que está registrada. ¿Quieres? Sí, sí, sí. O sea, inclusive esa es una manera y tú lo encuentras y es fácil de entender porque la parte clave va al último. Es una manera de entenderlo y dar mensajes, ¿eh? Pero bueno, al final de cuentas dice lo mismo. Dice exactamente lo mismo. ¿Alguien que diga algo más, hermanos, hermanas? ¿Diferente? Básicamente es lo mismo, ¿no? Esta versión dice en el 2, Daniel pudo entender. Otro dice, estaba estudiando. Otro dice, estaba leyendo. Pero hermano, no era la típica lectura. Como mucha gente dice, hoy voy a leer mi salmo. Hoy voy a leer mi proverbio. No digo que esté mal. Voy a leer mi reflexión del día. No, no, no. Pero no es solamente eso. No es que digas, ya cumplí y ya leí todo el libro de proverbios. Sí, pero aquí me gusta esta versión porque dice, entendió. Entendió. Tan entendió que algo notó en esa parte que estaba leyendo que le hizo ir en el espíritu a orar. No sé qué sería. O sea, entendió que era necesario que Dios le mostrara algo, o que hubiera un cambio, o que Dios interviniera, o que pasara algo, pero tenía que ver con Dios. Lo que leyó, ¿eh? No sé qué leyó y qué dijo. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es como el etíope eunuco. Sí subió a Jerusalén para adorar, sí, sí, cierto. Pero ¿sabes qué lleva en su corazón el anhelo de que alguien le enseñara y le mostrara lo que él no entendía? Daniel era igual. Leyó algo que necesitaba que Dios le dijera. ¿Por qué estaba pasando eso? Por eso dice, Daniel pudo entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Y qué eran cuántos años? 70. 70 años. Volví mi rostro a Dios
para hacerle en oración, súplicas, ayuno, cilicio y ceniza. Dice esa versión que lee mi hermana. En ropas ásperas, ceniza, y comenzó a pedir a Dios ¿qué? Por su pueblo. ¿Qué notó entonces del pueblo? ¿Cómo estaría el pueblo en esa ocupación, en ese exilio babilónico? ¿Cómo crees que estaría el pueblo? ¿Cómo? Oprimido, apartado de Dios. ¿Cómo estaría el pueblo del Señor? ¿Cómo estaría el pueblo de Dios? Temeroso, preocupado. ¿Qué más? ¿Cómo te imaginas al pueblo de Dios? Sí, con miedo. ¿Qué más? Esclavizados. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque créeme que parece que estuviéramos describiendo a la sociedad mexicana actual, ¿eh? ¿No? La gente tiene miedo de salir, la gente está preocupada por los precios, la gente está preocupada porque no hemos crecido, la gente está preocupada por la inseguridad, la gente tiene miedo de muchas cosas, está dividida, está polarizada la sociedad mexicana. Hablo de la mexicana ahorita, ¿eh? Pero puedo ir a todo el mundo, a la sociedad en su conjunto a nivel global. Porque hay brotes de violencia en muchos países. Y puedes decir es Latinoamérica y es Venezuela y es... No, sí fue Venezuela, fue Cuba, ahora fue Bolivia, ya empezó, bueno, ya está en Chile, ya empezó en Colombia, pero no solamente en la parte de América Latina, la parte pobre, la parte tercermundista, si la quieres llamar así. También velo, Francia tiene problemas, España, países bálticos, y tú ves y hay marchas, hay manifestaciones, ¿cierto? ¿Cómo se siente la sociedad entonces en su conjunto? De esa manera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a haber, hermano, hermana? Y no te hablo que estemos ni cautivos, ni que estemos bajo una opresión de otro país o de otro pueblo. No. Sencillamente es como la sociedad mundial se está desarrollando, ¿eh? Como está. Es el estado actual de la sociedad mundial. En todo el mundo está así. En todo el mundo, hermano. Y hay evidencias de todo ello. Y hay divisiones por política, por economía, por ideas, por creencias, etcétera, etcétera. Aquí estaba mucho más agudizado porque eran esclavos, hermano. Estaban lejos de su país. Exactamente, otra vez eran esclavos y otra vez les decían qué sí podían y qué no podían y qué tenían que hacer y qué no. Y tú sabes precisamente por qué fue echado al foso de los leones Daniel, ¿ah? ¿Por qué? Ujú. Y abría las ventanas, ¿no? Y lo vieron, y por eso dijeron, por desobedecer así es, bueno, pues entonces toca morir. Y por eso lo mandan allá y lo echan al foso de los leones. ¿Te acuerdas? Porque él siempre dice que ubicaba hacia Jerusalén y oraba abriendo las ventanas, hacía la oración, ya tenían las horas específicas en que lo oraba y sabían precisamente sus enemigos y por eso hicieron que el rey firmara ese edicto para que pudieran echarle mano a él, sin saber que pues era parte del plan de Dios y que un instrumento eran los propios babilónicos a través de los reyes por los cuales pasó el exilio del pueblo de Israel. Dios utiliza, inclusive en libros como Jeremías y Daniel mismo, habla, y mi siervo Nabucodonosor. Y dices, si es tu siervo, sí, porque es un instrumento útil en las manos de Dios. Es lo que no entendemos por la palabra siervo, hermano. Siervo es quien sirve a Dios. Exacto. Y lo sepa o no, que fue lo que le pasó a este rey. Pero mira, Daniel entendió algo en ese libro, en esa lectura que estaba ahí. Y cuando lo entiende y lo ve y le llama la atención, lo primero que hace no es dar una opinión, no es dar una revelación, no es dar una predicación, no, sino lo que hace primero en automático Daniel, ¿sabes qué es? Orar, ayunar. Y un ayuno y una oración no tan comunes, porque dice que se puso
ropas ásperas, que se puso sobre ceniza y se acongojaba él mismo. Sentía esa necesidad como suya y se la llevaba al Señor en representación de su pueblo. Su pueblo no había entendido. ¿Sabes cómo estaba su pueblo? Triste, abatido, derrotado, sin esperanza, como lo mencionábamos ahorita, que se encuentra la ciudad mundial en su conjunto. Los tiempos de Daniel, los tiempos del que tú me digas, gustes y mandes, han sido tiempos representativos de la sociedad humana mundial. De verdad, y eso no va a cambiar, ¿eh? Es parte de la naturaleza humana y es parte de la naturaleza del conjunto que forma la sociedad. No puedes disociar una de otra, hermano. Tú dirás, ay, es que el hermano es bien buena onda, pero cuando está con sus cuates se transforma así, porque la psicología personal es una y la psicología grupal es otra totalmente diferente. Es que el movimiento feminista es bueno, pero cuando se juntan las feministas, cuidado, psicología personal, individual y psicología de masas, totalmente diferente, y es estudiada un fenómeno de otro, porque son bien distintos, ¿verdad? Y se tienen que tratar de diferente manera. ¿En qué estaba preocupada la sociedad israelí en los tiempos del exilio babilónico? ¿En qué estarían preocupados? ¿En qué estarían ocupados? Yo sé que estaban en un país diferente, muchos habían sido dispersados, porque los que no fueron llevados a Babilonia, dice la palabra que fueron dispersados, se dispersaron por otras ciudades, por otros lugares. La cuestión es de que todo el pueblo de Israel estaba en una nación que no era la suya. De ahí inclusive el término de judío errante. ¿Por qué? Porque estaban en todos lados menos en el país o en la tierra que les correspondía. Ya sea porque habían huido, ya sea porque los habían llevado presos inclusive o esclavos a Babilonia. El caso de Daniel y sus amigos, ¿te acuerdas? Que es lo que más enfatiza la palabra. Y entonces Daniel empieza a orar. Y de ahí, si tú lo lees y lees hasta el capítulo 12 y todo, vas a ver llenos de imágenes que te dicen, te hablan de bestias, de cabezas, de coronas, de cuernos y de muchas cosas que se relacionan directamente con la palabra en el libro del Apocalipsis. ¿Qué significa todo eso? Y lo ligan muchos con la parte del anticristo, de las bestias, y tiene un símil que sí va mucho con ello. Pero hermano, hermana, antes de irnos al entendimiento de todo eso, vamos a ver qué fue lo que le llamó la atención a Daniel y lo que leyó. Ahorita más vamos a ir a eso. El 4. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije. ¿Qué confesó Daniel? ¿Qué crees que haya confesado Daniel? ¿Qué crees? Antes de eso. Daniel leyó algo en Jeremías, que le dijo, Señor, esa es la clave de algo. Esto es lo que, por eso sucede esto. Y empieza a decirle que va a orar y empieza con esto. Y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es decir, empieza a confesar el pecado de quién. No dice, es que tu pueblo peca. Es que ellos, Señor. No, dice, es que hemos ¿qué? Hemos pecado. Se incluye él, porque es parte de, hermano. A eso me refiero. La parte de cómo se maneja un grupo de personas y una parte individual. Y otros muchos es que han pecado, es que hicieron esto, es que son estos. ¿Tú lo has visto en la Biblia, Y él mismo que está orando intercediendo dice, es que nosotros, es que fuimos, es que nosotros, o sea, todos. La palabra es clara, por cuanto todos pecaron, ¿cierto o no? Por eso te digo, Dios no hace excepción de personas. Daniel lo entendió y dijo, no por ser Daniel. ¿Tú crees que no sabía Daniel que era amado por Dios? Se lo confirma Gabriel, y se lo dice 2 veces adelante de esto.
Dice, muy amado. Se lo dice dos veces. Gabriel, y se lo dice otra personalidad que estaba ahí. Otra. Y dice, muy amado. Pásanos, Dios bendiga, bienvenidos. Y ese amor que comprometía a Daniel mismo, dice, es que hemos pecado, es que hemos traicionado, es que hemos esto, hemos cometido iniquidad. Fíjate, esa parte, ¿cómo empieza esa introducción? Y dice, Daniel 9, 1, y vamos ahorita ya en el 5, hermanos. Daniel 9, vamos en el 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. ¿Qué iniquidad y hacer lo malo no? Porque lo utilizamos como un sinónimo, ¿no? Ajá. Porque una cosa es hacer lo malo y otro es ser lo que dice la palabra, por eso lo pone en hacer iniquidad, hermano. Eso lo vamos a ver. Pero mira, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, él siendo profeta, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia. Y ahí empieza la oración. No voy a leer la oración, una oración muy bonita y muy hermosa de reconocimiento y de humillación ante el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando oremos? No solamente estar de pedinches, sino también reconocer en lo que hemos fallado. Algo le llamó la atención a Daniel en el libro de Jeremías, un profeta que él estaba ya leyendo y que estaba en los rollos y que tuvo la oportunidad de leerlo y dijo, Dios mío, aquí está la clave de algo le diste a tu profeta que el pueblo no hemos entendido, pero que él sí entendió. Por eso leíamos en el 2. Si yo, Daniel, pude entender, ¿cuántas veces tuvo que leerlo o cuántas veces lo leyó? Ni idea, Ni idea. Lo que sí sé es de que en esta ocasión Daniel pudo ¿qué? Entender. Entendió algo que le hizo moverse a la oración y al ayuno para pedirle algo a Dios. ¿Y sabes qué? No le pide tanto la revelación, le pide otra cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué sería lo que estuvo leyendo Daniel de Jeremías que le llamó la atención? Y si tú vas a cualquier concordancia de la Biblia que tenga esa concordancia, vas a ver hacia dónde te manda. Vamos al libro de Jeremías, hermanos. Al capítulo 25. 25 de Jeremías, en el capítulo 25, verso 1. ¿Ya lo tienen? ¿Me ayudas a ver, por favor? Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hasta ahí, Danito. ¿Te das cuenta que es muy similar a lo que empezamos a leer en Daniel, históricamente? Del rey tal, del reinado tal, del rey esto, y inclusive aquí ya pone la genealogía de Judá, para tener la ubicación de los dos, tanto de la parte israelita como de la parte babilónica. Ahí está muy similar a todo esto. Pero dice, mira, palabra que vino Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá. ¿Por qué crees que entonces en la oración de Daniel dice hemos? Todo el pueblo, ¿eh? Sígame, por favor. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Uh -huh. ¿Sí? Jehová a vosotros todos
Ujú. oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por ahora así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he ¿Sí? aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hasta ahí. ¿Te das cuenta? Daniel estaba leyendo lo mismo que hoy está leyendo mi hermano Abel de Jeremías. Lo mismo estaba leyendo en el exilio. Y quiero que veas la manera diferente de cómo ora Daniel y cómo lo expone Jeremías. ¿Qué notas ahí de diferencia? ¿Qué notas de diferente? Porque hay diferencia. Él se excluye, sí. ¿Y sabes por qué? Hay una razón por la cual él se excluye. Porque es meramente profético, hermano. Jeremías no hace otra cosa que decirle al pueblo lo que Dios le dijo a él. Por eso Daniel lo habla diferente, porque le da una connotación de primera persona. Hemos. Pero Jeremías tuvo que pasar el mensaje de cómo se lo dio Dios al pueblo directamente. No es que no se quisiera incluir, sino es que era la palabra de Dios dada por un hombre hacia el pueblo. Era profecía. Y yo me imagino que cuando empezó a leer Daniel, dijo: Dios mío, esto le está pasando al pueblo de Israel. Esta es la causa por la cual Dios ha traído este mal sobre el pueblo. Yo no sé si no entendía Daniel. ¿Sabes qué pasaba con Daniel? Hermano, mira, Daniel fue llevado, ¿te acuerdas? De Israel. Es llevado con varios jóvenes a Babilonia. Pero es apartado por el rey, ¿te acuerdas? Él y otros amigos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos amigos? 4, hermano. Y los apartan, dicen: no, ustedes van a comer diferente, ustedes van a llevar la comida que están. Los vieron con cara de Brad Pitt, los vieron con cara de no sé quién. Y dije: estos hay que apartarlos. Sí, hermano, es que así eran ellos. Muchos reyes era, ¿por qué? Porque decían, inclusive por gustos sexuales de los propios reyes o reinas, etcétera, pero apartaban a los especímenes que ellos podían tener para mejorar inclusive la raza. Por eso los apartaron directamente para el rey, o para que fueran servidores de ellos y pudieran lucir cuando los mostraran. Entonces a ellos los apartan, ¿te acuerdas? Y ahí empieza a decir: no me puedo contaminar de esa manera, porque sabía que estaba primero ofrecido a ídolos. Y dijo: a mí tráeme esto y esto y esto, y vas a ver. Y se volvió vegano, por decirlo de alguna manera, como ahora están. Se volvió vegano orgánico. Y no comía carnitas ni barbacoa. Y dice que al término del mismo tiempo, todavía su rostro y el de los jóvenes apartados se veía mejor que el de los otros jóvenes. Dios estaba con él. Ellos estaban, ¿te acuerdas? Te acordarás también de la otra parte de cuando tiene sueños y ve la escritura en la pared. Dice Daniel: yo sé lo que significa. O sea, Dios le da gracia, le da revelación y se la dice al rey. Y él dice: vente para acá. Y empezó a gozar de favores del rey. Sus enemigos no se quedan así quietos. Sabía que oraba y dijeron: al único que deben orar es a ti, rey. Pero él sigue. No le dijeron eso. Haz y que todos se inclinen y que oren solamente a ti, y a aquel que no lo haga, vámonos, cuello. Y agarraron a Daniel, y con todo el dolor de su corazón el rey, vámonos al foso de los leones. ¿Y qué pasó cuando cayó el foso de los leones? Dice la palabra que Dios cerró la boca. Y cuando el rey echó a los que habían hecho el edicto, a los sátrapas, ¿qué pasó? Antes de que llegaran al piso, él y sus familias
los despedazaron. Daniel no entendía si gozaba del favor de Dios, de la revelación, por qué estaba sucediéndole eso a su pueblo. ¿Por qué su pueblo, mira, estaba atacado y estaba siendo maltratado con lo que dice aquí, en el 9? Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, burla y eterna desolación. Y haré cesar de ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, y el sonido de las piedras de molino y la luz de las lámparas. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Así estaba el pueblo de Israel, hermano. Y Daniel oraba, Dios le bendecía, y Dios le respondía, Dios lo respaldaba. Y le pasó eso a Daniel, y ahí estaba Dios. Y decía, bueno, Dios, si tú eres el mismo Dios de siempre, ¿por qué el pueblo está sumido en todo lo que ya leímos? El horror, el espanto, el miedo, la desolación, el abandono. ¿Por qué no? Yo siento que Daniel empezó a tener eso en su corazón. ¿Por qué si escuchas? ¿Por qué si me respondes? ¿Por qué el pueblo está así? ¿Por qué hay gente en las iglesias que todavía se siente triste? ¿Por qué hay gente en las iglesias que todavía se siente desolado? ¿Por qué hay gente en las iglesias que todavía se siente abatido? ¿Por qué hay gente que dice, es que estoy desanimado, hermano? Es que, ¿por qué estoy así? ¿Por qué, hermano? A mí sí me llama la atención cómo le llamó a Daniel. Si el Dios es el mismo para ti, para mí y para todos allá afuera, que dice la palabra que Él no hace excepción de personas. Daniel no podía entenderlo, hermano. No es posible, Señor. Y si yo oro, tú me libras de la muerte. Y si tú me respaldas y tú me haces esto. ¿Y por qué tu pueblo sigue de esta manera? ¿Y qué crees? Dios lo lleva a que lea Jeremías. ¿Quieres saber? Lee. Y fue cuando entonces entendió que el trato de Dios tenía una razón, o varias razones. Por eso ves que en lo que leímos al principio de la introducción de la oración de Daniel, ¿qué dice? Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, nos hemos rebelado, hemos esto, hemos aquello, y todo lo que dice que el pueblo hizo, es lo que la profecía de Jeremías le dijera que no hiciera. ¿Lo ves? Y Daniel dijo, Dios mío, pues es que es esto. No hay otra causa. Causa, escuché la palabra que dije. Causa. No todos tus males son por rebeliones o pecados, pero todas tienen una causa. Job, ¿qué causa era la que motivó a Dios para que él lo tratara de esa manera? Había una causa, ¿eh? ¿Cuál era? O ponle propósito si quieres. ¿Cuál era? No era ni maltratarlo, ni hacerlo sentir mal, ni verlo así, no. Era que le conociera. Y para conocerlo, quizás por el carácter, la manera, la forma de ser de Job, era necesario ese tipo de trato para él. Claro. ¿Por qué trato de uno a otro? No lo sé. Eso es de Dios. Porque Dios sabe cómo eres tú y cómo soy yo. Y que somos diferentes. Y que no va a trazar todo igual para ti, para mí y para un pueblo, para una iglesia. No, hermano, eso es lo que a veces no entendemos. Y por eso llega a nuestra vida y nuestro corazón el enemigo, que es más astuto, y nos empieza a poner ese espíritu de desánimo. Porque lo que quiere es separarnos de la gracia de Dios, hermano. Y que digas, es que ya no quiero, es que ya esto, es que sí, hermano, hermana. Porque la vida no es color de rosa. Es para los valientes y sobre todo el reino de los cielos se va a arrebatar quien sea valiente. ¿Y sabes quién fue valiente en el reino ahí, hablando de los judíos? Daniel. Porque los demás se lamentaban y los demás decían. Y no porque él se sintiera privilegiado, sino porque vio que había alguna diferencia. Que si clamaban a Dios, ¿qué hacía Dios? Respondía. Si tú recuerdas, después de varios siglos de esclavitud del pueblo frente a los egipcios, ¿qué les pasó a los israelitas? Y lo dice la palabra. ¿Qué les pasó a los israelitas?
Antes oraban y pedían al Señor, líbranos y libértanos y mira y esto. Pero pasaron años, décadas, siglos. ¿Y qué sucedió? Dijeron, y dejaron orar, pedir, ayunar. Y llegó el tiempo de Dios y Dios lo sacó y mandó a Moisés para que lo sacaran. Hay tiempos perfectos de Dios, pero a veces no los entendemos. Y en el problema, la situación en la que te encuentras tú y en la vulnerabilidad de corazón, de sentimientos, de lo que tú quieras, gustes y mandes, lo que menos vas a hacer es precisamente eso. Por eso dice la palabra del Señor, busqué a alguien que se pusiera en la brecha y no lo encontré. Pero aquí sí lo halló, un hombre llamado Daniel, que leyó la palabra. Y si te das cuenta, eso es lo que describe también allá, y por lo que pide perdón. De esto se trata el pecado, de esto se trata la iniquidad, y de esto trata la rebelión del pueblo de Israel, de una orden directa dada por Dios a través del profeta Jeremías. Tú lo leíste, estaba leyendo nuestro hermano Abel. Ahí está, clarito, hermano. Sigue a ver, por favor, ahí mismo en Jeremías. Traeré sobre aquella tierra todas las palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, Ajá. que también ellas serán subjugadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos. Hasta ahí, hasta el 14. Y yo me imagino que entonces Daniel estaba leyendo esto y dijo, Dios mío, esa es la causa. Y ha de haber dicho, esta palabra no la obedecimos. Esta palabra la hemos pasado por alto. Esta palabra ya identificó la causa, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es como cuando una persona es alérgica a algo y no lo sabe. A mí me pasa mucho cuando estoy comiendo, me pongo en una posición de la silla, de la mesa, y empiezo a estornudar. ¿Qué es? No sé, hermano. Empiezo a estornudar, los ojos me lagrimean, se empieza a aflojar el moco. Yo sé que es una reacción alérgica. ¿A qué? No lo sé. Mi esposa tiene atrás el específico. Y ya me dijo, vas a oler cada una de las especies para ver cuál es la que te causa eso. Porque solamente cuando me siento ahí, hermanos. Pero no sé cuál sea. Y si yo no sé cuál es, me voy a seguir exponiendo a ese agente que me causa la alergia. Te lo pongo así, como un pequeño ejemplo, hermano. Porque a veces no entendemos la causa de lo que nos está pasando las cosas. Job no entendía la causa y decía, sí, claro, porque él es Dios. No, sí, claro, porque si a mí me dejara hablar y convencerlo, yo lo convenciera, pero nunca me va a hacer porque nunca va a doblar las manos. Él es Dios, yo soy un hombre, jamás lo va a hacer. O sea, porque para Job su verdad era esa. Su argumento y su entendimiento ese era y no iba a dejar, hermano, a veces somos así. Eso está mal. Y más si nos predisponemos de la persona que nos lo está diciendo. Claro. ¿Qué decían de los profetas el pueblo de Israel? ¿Qué decían? Escuchemos lo que dice Dios a través del profeta. Y cuando escuchaban de parte del profeta cosas buenas, amén, gloria a Dios. No, de parte de Dios. Bien, buen profeta. Pero cuando el profeta de parte de Dios decía algo que no le convenía ni al pueblo, ni a los reyes, ¿qué pasaba? Lo decapitaban, lo mataban, lo exiliaban, Exactamente. Cristo, por eso dice cuando ve Jerusalén, con tristeza en su corazón, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas. ¿No lo dice así? Por eso cuando un pastor o alguien dice algo que no le agrada al pueblo, ¿qué dice el pueblo? Ah, no, el pastor ya se enojó, el pastor ya se calentó, el pastor ya se desvió, el pastor venía de malas. Se ve que no le dieron de comer lo que él quería. Se ve que le fue mal en eso. No, o no. Muchos dicen, no, ya no, hermano, hermana.
Los pastores tenemos la obligación de transmitir lo que Dios nos indique. Y yo lo que por eso te lo he dicho, no me creas a mí, usa el Espíritu Santo, ¿vale? Si yo me equivoco, que el Espíritu Santo, que no se equivoca porque viene de parte de Dios, te dará las cosas que sí son verdad. ¿O no? Yo siempre te lo he dicho así y te lo voy a seguir diciendo. La verdad absoluta no es un nombre, la verdad absoluta se llama Cristo. Y el que piense que la tenga en la tierra, anatema, porque desde ahí está mal y está usurpando el nombre que no le corresponde a él. De entrada, ya sin meterme en un tipo de detalles más específicos. Pero mira lo que veíamos aquí, hermano. Lo que leyó Daniel, lo que leímos ahorita, lo que nos leyó nuestro hermano. A ver, eso fue lo que nos leyó. Y es lo mismo que leyó él. ¿Y qué dijo? Ya entendí que la causa. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes gripa? Hay gente que dice, no, es que me siento así, hermano, me siento así, me duele la cabeza. No quiero sentirme así. Y si están en cama y están ahí con cuerpo cortado y están ahí, dicen, no, ya, quiero componerme rápido. Dame antibióticos. Lo más rápido posible, quiero, sí, no importa que sea penicilina, no importa que sea de amplio espectro y que sea claritromicina, que es de las más, ¿no? No importa, vieja, tú dame, yo aguanto, sabes que soy bien macho, ya no me quiero sentir así. Tan macho es que no aguanto una gripe. Y quiere sentirse bien en un par de horas. Le inyectan la primera de claritromicina. ¿Y sabes qué le va a hacer ese medicamento? Nada. Porque curiosamente, ese tipo de medicamentos no son eficientes contra un virus. A un virus no lo puedes matar con eso. Exclusivamente para bacterias. ¿Y por qué es que hay tanta resistencia para bichos? Porque todo quiere un antibiótico. Y tú determinas, ya sabes que la causa que por tu malestar es una gripa. Una mugre gripa. Y estás así como te lo describí, cuerpo cortado, bla, 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 bla. Como el pueblo del Señor estaba pasándola mal, hermano. ¿Y quién crees que descubrió la causa? Daniel leyendo la palabra. Y no le aplicó antibiótico al pueblo. Si quieres sentirte mejor que un resfriado, ¿qué debes de tomar? Hermanas, ustedes que todo lo saben. Líquidos, ¿qué más? Reposo, ¿qué más? Vitamina C, tu cobijita, tu almohadita, tu tecito, tu caldo de pollo. Pero medicamentos, hermano, pues quizás, pues un paracetamol. Hay otros medicamentos que son un poquito más específicos, los que llaman antigripales, que ya tienen antihistamínico, que es lo que contrarresta. Tu organismo genera histaminas y por eso le dan un antihistamínico para que elimine esa parte. Pero después de 3 días dices, ya, qué buen medicamento me dio. No es el medicamento, sencillamente ya tu organismo, inmunológicamente hablando, ya identificó cuál es, ya generó anticuerpos y ya mandó la carga para destruirlos y se acabó. Ya. Y eres inmune a eso. La otra gripa que te dé es por otra cepa que ya mutó, que ya cambió y no tienes anticuerpos para eso. ¿Vale? Y de ti, el caldito ayuda, ¿no? Tómate un buen caldito. De verdad que sí. Pero no lo hagas como yo, que le pica chile verde hasta que sudes, porque si no. ¿Vale? Entonces, bueno. Causa. ¿Y la solución? ¿Cuál es? Ahí entran, hermano, muchos de los problemas actuales de la iglesia. Porque ¿quién crees que le da la solución a los problemas? El hombre. Que puede ser un líder o que puede ser la persona a quien más confianza le tengas en la iglesia. Y que te dé el remedio casero, más absurdo, más tonto, que según le funcionó. ¿No? Porque hay gente que se la pasa haciéndose menjurje y medio cuando está gripado. Obviamente que no sabes cuál es lo ¿Por qué? Porque ya pasaron 2 días y medio. Y obviamente que el tercer día ya se va a alivianar.
O ya, ándale, el internet, eso también es bueno. Ya identificaron la causa. ¿Y ahora, hermano? ¿Cuál fue la solución que dio Daniel? ¿O que hizo Daniel? ¿O que tuvo Daniel? ¿Cómo? Orar. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Mira, vamos a Jeremías 29. Jeremías 29. Ahí mismo, adelantito. Los capítulos adelante. Hermano, a veces encontramos en la palabra algo y decimos, ya, hasta ahí, no, ya, no, sí, Señor, tiene razón, esto es. Sí, Señor, hemos pecado contra ti. ¿Sabes qué siguió haciendo Daniel? Leyendo. Leyó. Seguía, hermano, seguía. Perseveró, hermano, hermana, perseveró. Estamos en los tiempos que se está cumpliendo la palabra y con tristeza lo veo. El amor de muchos se enfriará. Y está sucediendo, hermano, en las familias, en las iglesias, socialmente hablando, el amor se está enfriando por muchas cosas, amada iglesia. Y claro, y corazones vacíos, que es lo peor. Y por eso te decía del pueblo, hablándote desde los tiempos de Moisés, ¿cómo se sentía el pueblo? Ya sin esperanza, pues ya, ¿para qué hablo? ¿Para qué voy? ¿Para qué oro? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué el otro? Así se sentían en el exilio babilónico. Abandonados, sin esperanza. Yo nos vi un eslogan excelente en una iglesia cristiana, aquí por Santa Marta. La esperanza de México es Cristo. Muy cierto. Y la esperanza del mundo entero. De la humanidad, hermano. Esa es la esperanza. Y es muy cierto, amada iglesia. No en el hombre, en cualquiera que tú quieras llamarle. La esperanza del hombre es Cristo. Y lo ha sido y lo será siempre hasta que Él regrese y confirme su reino en la tierra. Entonces, leyó a Jeremías Daniel, pero no se quedó ahí. Yo imagino que siguió leyendo, Dios mío, y que se topa con el 29. Carta a los desterrados. Es una carta, que escribe Jeremías. ¿Me ayudas, hermana, por favor, leyendo? Sí, por favor. Ajá. Escúchalo, hermano, escucha. Sí, hermano, sí. Escucha, escucha, esta palabra es clave, Dios los mandó en exilio y les dijo, pero ahí quiero que trabajen, fructifiquen, se casen, hagan... Ve, ¿no? Y dice que bendigan. ¿A quién? Rueguen por Babilonia, la que me exilió, o sea, escucha las palabras, escucha. Es que quiero que lo veas, hermano. A nosotros nos gana la humanidad. No es un secreto el que a mí no me caiga bien el presidente, y lo digo abiertamente, porque es mi derecho el tener también esa libre voz. Pero también a ti te consta que desde que fue elegido presidente, aquí en este lugar y en ese estrado, he orado por él. Y lo seguiré haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la palabra de Dios, hermano.
y mis motivos personales que yo tenga y lo que yo pueda tener de información del Señor es independiente a la voluntad de Dios. Y por eso aquí seguiremos orando por Él y por todas las autoridades puestas por Él, porque buenas o malas están puestas por Él con un propósito, amada iglesia. ¿No te es increíble que diga, rueguen, oren, pidan ahí y cásense y trabajen para que prospere? Hermano, ¿es absurdo? ¿Dónde estás esclavo? ¿Dónde estás exiliado? Sí, eso es lo que yo te mando. Es lo que debes de hacer. Pero ¿qué es lo que pasó con el pueblo? Se desanimó, se amargó, se cayó, vieron todas las cosas mal. Pero, y por eso te decía, y Daniel le llamó la atención que si Daniel oraba, ¡pum! Concedido. Si Daniel esto, ¡pum! Ahí estaba Dios. Y Daniel, ahí estaba Dios. Y dijo, pero entonces, ¿qué pasa, Señor? Si tú estás con nosotros, ¿por qué el pueblo está así? Si cuando uno te pide, si cuando uno te necesita, ahí estás tú, aunque estemos exiliados en Babilonia. En el 26 estaba la causa, pero en el 29 estaba la respuesta. Y a veces solamente leemos en la palabra, sí, Señor, es tu voluntad, yo la obedezco. Pues te vas a quedar ahí en el exilio babilónico todos los años, no 70, sino toda tu vida. Y en esa condición, ¿cómo les dijo que estuvieran en Babilonia? ¿Miserables? ¿Pobres? ¿Amolados? Estén alegres, trabajen, cásense. ¿Y por qué? ¿Sabes a qué me suena esto? Nada más le falta algo, porque yo estoy con ustedes. Y estaba con ellos, ¿o no? Pero ¿quiénes se habían olvidado de la causa del pecado? El pecado, dice la Escritura, te aparta de quién. Escucha. Claro. ¿Y Dios estaba ahí o no? Pero a causa de su pecado, ¿quién se apartó de quién? Esa es la gran respuesta en la humanidad, hermano. Y la gran respuesta en las iglesias. Escucha esto y apréndelo. Dios se aparta de ti. Tú y yo nos apartamos de Dios porque el pecado nos separa de Él. Dios mío, no. Por eso dijo Jesucristo, porque les gusta y amaron más las tinieblas, porque la luz les exhibía en sus pecados. Y amaron más las tinieblas que la luz. Y a veces cuando pecamos, nos da miedo acercarnos a Dios que es Cristo y pedirle incluso perdón. Pero Dios es bueno y te perdona y te restaura. Esa es la realidad. ¿Le gusta a la gente que esté junto a ti o no? Dios sí tiene el poder para restaurarte y transformarte. Y esa es la respuesta a eso. Y Jeremías y Daniel no solamente se quedó con lo que fue la causa, desobediencia, rebelión. No, hay algo más siempre de Dios. ¿Y la misericordia dónde queda? La gracia, el amor. ¿Dónde? Ahí está. Sigue, hermano, por favor. No se dejen engañar por esos profetas. Escucha. No se dejen engañar por esos profetas. Usted que había profetas que decían otra cosa, Ajá. ¿Sigue? Ustedes que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. Ay, No crean en los sueños que dicen que ven. ¿hace cuántos miles de años fue esto? A ver, ¿cuántos leches? Y ahorita, ya había, hermanos. Ahorita sigue habiéndolos. Ya había falsos profetas, falsos maestros. No te tienes que ir a las cartas de Pedro. No te tienes que ir a lo que te refiere el apóstol Pablo. Jeremías, antes de Cristo, ya los estaba anunciando para que se cuidara el pueblo de Dios. Falsos profetas, falsos maestros. ¿Qué es adivinar? ¿Qué es adivinar? Tratar de predecir. Por eso el tiempo no se adivina, el tiempo se pronostica. Es un pronóstico, es una aproximación de lo que puede ser o no. Cuando no entendemos la palabra, ¿qué crees que hacemos? Adivinamos. Un falso profeta no es otra cosa más que un adivino, un agorero. ¿Por qué? Porque no dice verdad de Dios. Trata de adivinar lo que Dios tiene. Ve nada más. Sigue, hermana, por favor. Les aseguro que yo no los he enviado. Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo,
¿Te acuerdas lo que decía el 26? 11 igual. Lo mismo. 70 años. 7. Esa es la gracia de Dios, ¿eh? La gracia de Dios nunca lo perdieron, ni siquiera en Babilonia. Sigue, hermano. Planes para ustedes solamente yo lo sé. No para su mal, sino para su bien. Exiliados. Tú quieres conquistados. Pero dice, mis planes no son para mal, son para bien. Escucha eso, porque un plan de Dios, hermano, jamás será para meterte en un mal. Pero estoy enfermo, pastor. Plan de Dios. Si es plan de Dios, hermano, hermana, Él lo va a utilizar de alguna manera. ¿Cómo? Yo no lo sé. Solamente Él lo sabe porque son sus planes y son perfectos. Sigue, hermano. Los planes para ustedes solamente yo lo sé. No son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Escucha, iglesia de Cristo. Eso es para la iglesia de esos tiempos, y la de esta, y la que va a venir cuando Cristo esté ya aquí con nosotros. Sigue. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucho. ¿Y qué crees que dijo Daniel? ¿Te acuerdas? Entendió la causa y la expuso en la oración. Pero cuando escuchó esto y leyó de Jeremías, dijo, ay Dios, gracias. La respuesta es esta. Otra vez hermano, esa parte. Entonces el pueblo, ¿qué no hacía ya? ¿Qué crees? El pueblo ya no era. El desánimo lo primero que trae en tu vida es que, ¿para qué? Ya ni le pido, ni me pela, ni me hace caso. Ya oré muchas veces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo? ¿Para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué? La consecuencia la pagó el pueblo, ¿eh? Exactamente. Y se vendrán cosas peores, hermano, sobre las iglesias, y vendrán apostasías, y vendrá la abominación desoladora que se siente en la persona que tú pensabas que idealmente era el mejor siervo, sierva, el pastor, ministro, lo que tú quieras, que no se te caiga la casa por eso, que no se te caiga lo que tú tienes de parte de Dios por eso, porque es parte del trato y el plan de Dios, hermano, desenmascarar a aquellos que decían que eran, pero que en realidad no lo eran, hermano. Y así va a ser. Porque Dios tiene que probarnos y tiene que desenmascararnos a los que nos decimos siervos. Sí, hermano, incluido yo, ¿eh? Sí. Por eso Daniel se incluyó. Hemos, y hemos. Porque también se ve que tiene parte de su culpa. Sigue, hermano, ya para ir terminando. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Sígueme. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Tal vez dirán ustedes que yo les he puesto profetas en Babilonia, pero debo aclararles algo. Escucha. Dios Todopoderoso, voy a mandar guerra, hambre y enfermedades contra el rey que ocupa el trono de David y contra todos los parientes de ustedes que aún quedan en Jerusalén, es decir, contra todos los que no fueron llevados como esclavos a Babilonia. Serán como higos podridos, que de tan podridos no se pueden comer. Todos ustedes, los que fueron llevados prisioneros de Jerusalén a Babilonia, obedezcan de una vez por todas mi palabra. Hasta ahora no han querido obedecerme. No han hecho caso de los mensajes que una y otra vez les he enviado por medio de mis servidores los profetas. Por eso yo los perseguiré con guerras, hambre y enfermedades. Al verlos, todas las naciones a donde yo los mande temblarán de miedo. Ustedes serán objeto de burla y de insulto. Les juro que así será. Yo, el Dios Todopoderoso, sé todo lo que han hecho, y les advierto que voy a entregar a Ag, hijo de Colaías, y a Sedequías, hijo de Maasías. Los entregaré al rey de Babilonia porque usaron mi nombre para anunciar cosas que yo jamás les ordené decir. Todo lo que han dicho es mentira. Además, hicieron algo terrible en Israel, pues tuvieron relaciones con mujeres que no eran sus esposas. Por eso el rey de Babilonia los matará delante de ustedes. Y cuando los que fueron llevados prisioneros a Babilonia quieran maldecir a alguien, dirán que Dios te quite la vida como le hizo con Ahab y Sedequías. A estos dos el rey de Babilonia los quemó en el fuego. Les juro que así será. Hermano, hermana, dice que hubo unos que fueron a Babilonia como esclavos y otros que no. ¿Y que sobre ellos? ¿Por qué no fueron como esclavos? Porque fueron los que se humillaron delante del rey para que fueran en otro estatus. Por favores. Hermano, hermana,
hay que humillarnos ante la mano poderosa de nuestro Señor. Daniel, mira la revelación que tuvo Daniel de esto, y cuando dice que entendió, no fue que, ay, el monstruo, la bestia, las cabezas, los reinos. No, hermano. ¿Sabes qué entendió? Que era necesario retomar algo que habían dejado. Orar. Orar, hermano. ¿Y sabes después de que termina la oración del capítulo 9 del libro de Daniel? ¿Qué crees que Dios le dice? Muy amado, bla, bla, desde el primer día. Y los 70, ahí viene ahora, no 70 años, 70 semanas. Ahí viene esa revelación de las 70 semanas que lo vamos a ver en el siguiente, hermano, primeramente Cristo. Y después de eso le empieza a soltar la parte profética de los últimos tiempos. Que Daniel jamás se la pidió. Pero es la continuación de Jeremías a Daniel y a los profetas que se van a levantar en los últimos tiempos. Va a haber profetas, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque dice que Elías tiene que volver. Como volvió antes de Cristo, que Él se presentara. Y antes de que venga la segunda venida, no dudes que venga el mismo espíritu profético que se levantó con Juan el Bautista. A eso me refiero, El espíritu profético de Dios a través de alguien que levanta. Eso no lo pierdas de vista. Y si tú te sientes agobiado, abatido, triste, ¿no? Cristo está contigo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Orar. Inclina tu rostro, por favor, pueblo del Señor. Ora. Ora. Pídele a Dios. Santo eres, Padre. Gracias a Dios, mi Señor Jesucristo. Te alabo y te bendigo y te glorifico, Padre precioso. Aquí está tu pueblo, delante de tu presencia, mi Señor. Te lo encomiendo a ti, Padre precioso, porque sabemos que hemos cometido pecado y hemos cometido